Hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de estos 12 días de Nissan, hoy día número 5, correspondiente al signo de Leo, al mes de Av. Espero que hayan tenido un magnífico día y espero que a partir de ahora tengan un nuevo magnífico día. Mes de Av, signo de Leo. Hoy haremos los nombres correspondientes al mes de Leo, ya los explicaré. Pero como cada mes tiene sus códigos, tiene sus secretos, aquí tenemos el mes de Av, regido por el Sol, como el planeta que rige o la energía central que rige este mes es el Sol, simbolizado por la letra Jaf o Kaf, y en la constelación de Leo por la letra Tet. Algo importante de este mes, muy importante, es que Leo es el único signo regido por el Sol. El Sol es una potencia descomunal. Y como toda potencia descomunal hay que saber gestionarla. Eso puede ser algo positivo o no tan positivo. La potencia, el poder, no siempre. Más no siempre suele ser menos. Debemos aprender a ser minimalistas, esto lo digo siempre. A veces, muchas veces, la mayoría de las veces menos es más. Sobre todo cuando ese menos es preciso. El Sol está representado por el Yud-He-Vav-He en el árbol de la vida, Tiferet. Es decir, es el centro de todo el árbol de la vida. Es decir, que es por donde transcurre toda la energía. Los nacidos bajo el signo de Leo, bajo la luna de Leo, suelen tener un ego bastante marcado. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Es un atributo, en este caso, positivo. Porque van a necesitar lidiar con desafíos muy grandes. Los nacidos bajo la luna de Leo suelen tener vidas con grandes desafíos. Son almas muy valientes, ¿eh? Son almas muy valientes. Suelen tener muy grandes desafíos. Por eso necesitan de su ego, de su fuerza interior. El problema, como con todo ego, y nos pasa a todos, es que solemos llevarlo más al mundo físico, más a las cuestiones mundanas, a las cuestiones de relaciones, a las cuestiones personales, y no entenderlo como parte de la potencia que yo necesito para gestionar todo este flujo de energía, porque si tengo esta potencia disponible es porque tengo grandes desafíos por delante. Esto creo que es la idea central del mes de Av. En Av tenemos días de mucho rigor, ya hablaremos cuando lleguemos ahí. Pero para que veamos que la potencia de este mes es muy grande. Otra de las características de los primeros 12 días de Nisan es la inauguración del tabernáculo que se da en el primer día de Nisan. Y luego de ese día, 12 días siguientes, cada uno de los líderes tribales de las 12 tribus de Israel dieron ofrendas por esa inauguración. En cada día, una ofrenda correspondiente a una tribu corresponde a uno de los días de Nisan. Aquí tienes la porción para el día quinto de Nisan correspondiente a Leo. Continuamos ahora explicando los 72 nombres para el día de hoy. Y como aquí estamos configurando las energías en su estado semilla para que estos meses sean lo más placenteros para todos, hayas nacido en esta luna o en la que sea, vamos a meditar los nombres de Dios correspondientes al mes de Leo. Y como siempre vamos a entender que estos nombres no tienen una energía particular porque sí. No son al azar. Me tocaron justo estos. No. Cada nombre que abarca el signo de Leo tienen una razón de ser. Recordemos que estos nombres no son amuletos, no son códigos para tenerlos ahí en el bolsillo, en la billetera, o colgármelos o pegarlo en el auto. No sirven para eso. Estos son códigos energéticos. Es un manual de funcionamiento.
¿ok? Es como que te pegaras el manual del auto ahí en la luneta para que funcione bien el auto. No, ya me pegué el manual acá en el vidrio, el manual está ahí, todo va a funcionar. Bueno, es la misma, pensemos en esa metáfora. Tengo un auto, le pego el manual al vidrio y ya con eso el auto funcionará bien porque ahí está el código, ¿no? No funciona así, obviamente. Bueno, el mundo místico tampoco funciona igual. Estos son estructuras que solamente sirven cuando hay un deseo de recibir y para eso los meditamos. ¿Se entiende, verdad? Disculpen la insistencia, pero es muy importante. Recordemos, minimalismo no es la cantidad, es ser precisos, conocer cómo funciona el sistema. Muy importante. E insisto, justamente en este mes. Estos son los nombres que van a estar activos durante el mes de Leo. Del 25 al 30. Vamos a repasar cuáles son sus energías disponibles. Recordemos que estas energías están disponibles para los nacidos bajo esta luna 24/7. Es decir, si has nacido bajo la luna en el día que corresponde al número 25, esa es la energía que tienes disponible siempre. 24/7 sin importar. Cada nombre tiene su día, su máxima influencia dentro del día, su máxima influencia dentro del año. Ya hemos hablado de esto. Num Tav Ge. Conectar con la verdad. Genera continuidad en los proyectos. Esto tiene que ver con uno de los desafíos mayores de los Tauros, iba a decir. Dios me libre. De los Leo. Que es la continuidad en los proyectos. Suelen ser caminos difíciles los proyectos. Suelen tener distintos desafíos. Así que recuerda, número 25. He Aleph Aleph, poner en orden la vida. Mismo principio. Van a surgir desafíos. Poner en orden la vida es fundamental para poder atravesarlos. Y esto es algo importante, porque como los desafíos van a estar y van a ser importantes, la vida suele tomar cuando hay un ego desequilibrado y no comprendemos los mensajes que nos da la vida, por lo tanto no estamos tomando las decisiones adecuadas, llegará un punto donde la vida va a decir, listo, se te acabó el tiempo, ¡pac! Y va a hacer un corte y nos va a obligar, sobre todo a los nacidos en esta luna, a cambiar, a poner un orden. Como no lo estás pudiendo hacer solo, ¡fa! Hay un zape ahí en la nuca, en toda la nuca. ¡Fa! A cambiar. Esto suele pasar mucho. Poner orden en la vida. Número 27. Yud Resh Taf. Asociarse a la luz. Cambiar la severidad por la armonía. Van notando por dónde vamos, ¿verdad? Mismo concepto. Desafíos, poner en orden la vida, cambiar esa severidad por armonía. Es fundamental tener presente esto. 28. Encontrar el alma gemela. Este nombre, Shin Aleph Ge, este nombre no es solo para encontrar el alma gemela. Tenemos que desmitificar el romanticismo del alma hermana, del alma gemela, que si bien en cierto ámbito es muy posible, pero en realidad el alma gemela o el alma hermana es como tu complemento perfecto, es tu energía complementaria que va a transformarte en una unidad completa. Es decir, no es una compañía para ir de la mano caminando ahí saltando por la pradera. Algún día lo pueden hacer tranquilamente, pero no es para eso exclusivamente. Encontrar el alma hermana es encontrar la potencia adecuada para llevar tanto la armonía
como el orden en la vida, como la continuidad en los proyectos. Es reencontrarse, es tu alma que se reencuentra con una porción de ella, donde encuentra toda la potencia que necesita para llevar esos proyectos adelante. Bien. También este nombre, el número 28, Shin Aleph Hei, conecta con la armonía. Número 29, Resh Yud Yud. Despojarse de todo odio. Vamos por los mismos senderos. Cuando uno no entiende por qué la vida es tan dura, puede llenarse de resentimiento, puede llenarse de odio. Todo a mí, incluso con Diosito, ¿qué me haces esto? ¿No? Es muy importante entender. Lo hemos hablado en este canal infinitas veces. Cómo transmutar, cómo entender que un problema no es un problema, sino es una oportunidad de cambio. Que un desafío está ahí simplemente para que yo sepa transmutarlo, sepa afrontarlo, sepa resolverlo y en esa resolución voy a aprender y voy a subir a un nuevo nivel. No quedarme en el problema, porque cuando me quedo en el problema es donde aparecen los resentimientos, los odios, las broncas y me asocio a una energía muy negativa. Hay que salir de ahí. Número 29. Y finalmente el número 30, Aleph Vav Mem, reconecta a la persona, reconectar con personas en conflicto, es decir, resolver problemas. No veo a la persona como mi enemigo, como alguien que me está enfrentando, confrontando, ni haciendo nada, sino encuentro la armonía en la otra persona. Y también ayuda a vencer el ego. Número 30. Bien, esta estructura, como ven, son nombres que están asociadas al principal desafío que trae el mes para los que nacen en esta luna. Lo que vamos a hacer, como estos nombres y estos meses nos atraviesan a todos por igual, independientemente de en qué luna hemos nacido, vamos a meditarlos para nosotros y para los demás. ¿Bien? Muy bien, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, apoyadas sobre las rodillas o sobre la mesa, la espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Y vamos relajando el cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente. Vamos relajando el cuerpo. Ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro nos visualizamos como un haz de luz blanco. Convocamos una nueva estrella de David enfrente de nosotros. Y vamos a convocar al primero de los nombres
de Leo. Número 29. Perdón, número 25. Para generar continuidad en los proyectos, para conectar con la verdad. Inspira profundamente y vamos a visualizar las letras. Nun, Tav, G. Si conoces las letras, abre los ojos, míralas, cierra los ojos, visualízala en tu mente. Si los conoces, simplemente observa estas letras en tu mente. Nun, Tav, G. Y las vamos a ver iluminadas. Esas llamas se entrelazan en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, generando una profunda conexión con estas letras para conectar con la verdad y generar armonía y continuidad en nuestros proyectos. Siente cómo esa energía se nivela en ti. Inspiramos profundamente y convocamos una nueva estrella de David. Vamos a llamar al nombre número 26. G, Aleph, Aleph. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas, ciérralos y visualízala en tu mente en color blanco. Si conoces las letras, solo observa en tu mente G, Aleph, Aleph. Las vemos en blanco iluminadas con esas llamitas. Entrelazamos estas llamas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura. Y vas a sentir como hay una energía de orden en tu pensamiento, en tu emoción, en tu acción. Y todos los eventos de tu vida se van encaminando hacia una resolución en armonía. Y todos los eventos de tu pasado, que están tan vivos como tu futuro, también. Sientes ese orden trascender por tu historia. Inspiramos. Convocamos una nueva estrella de David. Y vamos a llamar al nombre número 27. Yud, Resh, Tav. Abre los ojos, míralo. Observa las letras, ciérralos y visualiza en tu mente. Comenzando por la derecha, Yud, Resh, Tav. Las vemos en nuestra mente en blanco y las letras iluminadas. Vamos a asociarnos con la luz, con esa conexión profunda de nuestra alma. Vamos a conectar con la armonía.
Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube el corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura. Para conectar con esa luz interna, para conectar con la armonía, de sentirnos siempre conectados. Inspiramos profundamente. Convocamos una nueva estrella de David y en el centro vamos a ver el número 28. Shin Aleph Hei. Para encontrar el alma hermana, el alma gemela. Debemos entender este nombre como poner nuestra vibración en un estado elevado de armonía. No estoy pidiendo a ver que me manden a nadie. Le estoy diciendo al universo, estoy en la vibración correcta, ya he llegado al nivel de evolución que necesito para conectar con mi alma hermana. Esa es la intención de esta meditación. Shin, Aleph, He. Las ves en tu mente en color blanca, cada letra, iluminadas con esas llamitas, y vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con tu estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a imantarse en nuestra aura, generando esa vibración, ese estado interno de conciencia para saber que estás ya preparado, preparada para esos nuevos desafíos junto a tu alma hermana. Inspiramos profundamente. Convocamos una nueva estrella de David. Y vamos a llamar al nombre número 29. Resh Yud Yud. Abre los ojos si no conoces las letras. Comenzando por la derecha, Resh Yud Yud. Cierra los ojos y visualízalo en tu mente. Y vemos en blanco estas letras. Las vemos iluminadas con esas llamitas. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con tu estrella. Baja a tu cráneo, ilumina tu cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y vamos a mantener el cerebro iluminado, un destello muy profundo. El corazón iluminado, un destello muy profundo. Y el hígado iluminado. Vamos a mantener esas luces para que la potencia de Resh Yud Yud limpie todo odio heredado, todo el odio generado en esta o cualquiera de tus encarnaciones. Siente como esta luz de tu cerebro, tu corazón y tu hígado van purificándote por dentro.
Y vas desterrando todo atisbo de odio, de toda tu esencia de alma. Inspira y siente cómo te liberas de todas esas energías de odio. Ahora del hígado iluminado sube esa luz al corazón, ilumina más el corazón, sube al cerebro, ilumina más el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura. Y vas a sentir definitivamente como has purificado de todo odio, de hoy y de ayer, toda tu alma. Sientes liviandad. Sientes una profunda liberación de una gran carga. Inspiramos una vez más profundamente y vamos a convocar a una nueva estrella de David, el número 30. Aleph Vav Mem. Para conectar con las personas, para trascender los conflictos y para ayudar a eliminar el ego, que es uno de los motores de los conflictos. Aleph Vav Mem, Mem final. Obsérvala en tu mente en color blanca, iluminadas con esas llamitas. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube el corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura. Y vas a sentir una profunda vibración en toda tu alma. Vas a sentir como todo conflicto inducido, generado, recibido, se desvanece. Tu nivel de vibración es tal que ya no resuenas con esos conflictos. Tu ego ha encontrado su equilibrio, por lo que ya no tomas como ataques ningún conflicto. Entiendes el proceso. Siente ese equilibrio interno. Inspira profundamente. Habiendo activado estos 6 nombres, vamos a proyectarlo al mundo entero, a cada alma del mundo. Vamos a ponernos todos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David y el planeta en el centro, el planeta Tierra. Y vamos a proyectar unas de luz plateado, Gesed puro, bondad pura, abundancia pura. Proyectamos ese haz de luz, es un blanco platinado muy luminoso como la luz de la luna, que impacta en la Tierra y se genera una bruma muy densa, muy blanca con destellos plateados. Y esa densidad está cargada de estos 6 nombres para conectar con la verdad, romper el ego, romper conflictos, despojar el odio de los corazones, de las mentes, de los hígados, cambiar la severidad por armonía, conectar con la esencia de las almas hermanas y poner en orden la vida de cada alma del mundo. Y ves cómo esa vibración se adhiere a cada alma. Y esa vibración hace resonar en las almas, los cerebros, corazones, hígados. Toda la aura de las personas se inunda de esta vibración,
de esta potencia del sol. Y va purificando las mentes, los corazones, los hígados, las auras de todas las almas del mundo. Los conflictos se resuelven porque las partes se liberan del conflicto. Y retorna la armonía a las vidas de estas personas. Profunda armonía en cada país, en cada rincón del mundo. Cada alma está ahora en conexión con su esencia, con la vibración correcta, despojada de todo conflicto, de todo odio, conectada a la armonía. Inspira profundamente. Y observas cómo toda la humanidad ha quedado iluminada en este destello blanco platinado. Inspiramos una vez más y vamos sintiendo ya nuestro cuerpo, pies, manos, rostro. Inspiramos una vez más profundamente. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para abrir los ojos. Respira y cuando sientas que ya los puedes abrir, ábrelos. Aprovecho para darte gracias por ese like, por ese me gusta, por ese comentario, por compartir estos videos con quien creas que les puede ser de utilidad, que pueda comprender la profundidad de lo que hacemos aquí, para sumar a alguien más a esta horda de meditadores que siempre son bienvenidos. Bien, desde ya muchísimas gracias, que tengan una magnífica jornada, un magnífico descanso y un pleno y magnífico día número 5, el día de Leo en este mes de Nisan. Nos vemos mañana para meditar día 6 y seguir aprendiendo y descubriendo cómo funciona este magnífico y bello sistema en el cual estamos. Un abrazo. Hasta mañana.